So now we are ready. Por fin estamos listos. So just now we had a little bit of difficulty. Acabamos de tener pequeñas dificultades, But compared to the suffering in many countries, this is nothing. pero comparado con el sufrimiento que hay en muchos países, esto no es nada. Particularly in India, the holy land where the Buddha Shakyamuni was first teaching, they have so many sufferings due to the virus. Especialmente en la India, la tierra que vio nacer al Buda Shakyamuni, están sufriendo muchísimo con el virus. This is the hot time of the year there, and to be sick without good resources in the high temperature is a terrible way to be ill. Allí ahora es la estación más caliente, más calurosa del año, y estar enfermo y sin recursos ahora mismo allí realmente es como un infierno. Well, I would encourage you, if you feel like it, to bring thoughts about India into your practice and dedicate the merit particularly for all the people there. Así que os animo, si es algo que os parezca bien o os apetezca hacer, a que dediquéis los méritos para la gente que está sufriendo en la India, o que lo incluyáis de alguna manera en vuestra práctica. So now we have the first question, which is a little similar to some we've had before. La primera pregunta se parece bastante a algunas que ya hemos respondido. What is the origin, purpose, and benefits of doing a padmasambhava tantric practice? ¿Cuál es el origen, el propósito y los beneficios de hacer la práctica tántrica de padmasambhava? And how is this Guru Yoga related to Dzogchen teachings? ¿Y cómo se relaciona este Guru Yoga con las enseñanzas del Dzogchen? The origin of suffering is the disregarding of the primordial openness and purity of the mind. El origen del sufrimiento es no darse cuenta de la pureza primordial y la apertura de la mente. When openness and appearance are split and kept apart, then suffering begins. Cuando la apertura y la apariencia están separadas y de alguna manera se ven como algo diferente, entonces es cuando empieza el sufrimiento. Dzogchen, the great completion, shows the integrity, the connectedness, the non-separation of every aspect of our actuality. En el Dzogchen, la gran completud, se muestra la integración y la no separación de todos los aspectos de nuestro ser, de nuestra realidad. So that's a good indication that we shouldn't split the Dharma either. Y esa es una buena indicación de que tampoco deberíamos separar el Dharma. All aspects of the Buddhist teaching is helpful. Todos los aspectos de las enseñanzas del Buda son útiles, ayudan. Making Dzogchen high and special is not very helpful for our mind. Es decir, que hacer del Dzogchen algo especial y único no es nada bueno para nuestra mente. The reason we do tantric practice is to connect us with the ground of our being through transforming limitations into pathways of freedom. La razón por la que hacemos prácticas tántricas es para conectarnos con la base de nuestro ser, para poder transformarnos y alcanzar así la liberación, conectar con la liberación. Particular practices of padmasambhava we do are treasure teachings taught by Padmasambhava himself. La práctica concreta de padmasambhava que hacemos son las enseñanzas terma, del tipo tesoros encontrados del terma, que enseñó él mismo, el propio padmasambhava. The purpose of the practice is to open yourself and purify your ordinary sense of self so that you can merge together with Padmasambhava. El objetivo de la práctica es abrirte y purificar tu percepción ordinaria de ti mismo como ser ordinario para fundirte, identificarte con Padmasambhava. So the view of Dzogchen would say, from the very beginning, the basis of your presence is primordial purity. La visión del Dzogchen es que desde el mismo principio tu base, la base de tu ser, es la pureza primordial.
but we exist in a state of impurity. Pero normalmente existimos en un estado de impureza. This is not impure because we do some bad things. No es que sea impuro porque hemos hecho cosas malas, It's impure because we believe that we have a real existence, that the people we know have a real existence, that houses and trees all have a real existence. sino que es impuro porque creemos que tenemos una existencia real y que los edificios y la gente que nos rodea, etcétera, tienen una existencia real. Because this belief in the separate, solid, real existence of phenomena is accepted by beings everywhere in samsara, seems as natural as breathing. Dado que esta creencia en que las cosas son sólidas y reales es algo compartido por todos los seres de samsara, nos parece que es la única realidad posible. So that although we're trying to release ourselves from these deluding concepts and habit formations, Entonces, aunque intentemos soltarnos de estos engaños, de estos hábitos de formar patrones y creérnoslos, because they are habitual and subtle, we often don't recognize them even as they're manifesting. como son habituales y son sutiles, no los reconocemos, incluso aunque constantemente se manifiesten y luego desaparezcan. And so when we make use of the practice of padmasambhava, we have him as a manifest symbol of purity. Entonces, cuando hacemos la práctica de padmasambhava, lo utilizamos como símbolo de la pureza And we make use of that purity to recognize our own purity by fusing together. y utilizamos esa pureza para reconocer nuestra propia pureza fundiéndonos, uniéndonos. That purity which you achieve through Tantra is called the purity which is free of impurities. Y esa pureza que se alcanza mediante el Tantra se llama la pureza que está libre de impurezas. That is to say, it has a subtle shading on it, a subtle shadow. Es decir, que tiene como una sombra sutil en ella. So if you wash your hands, you know that they are clean. Por ejemplo, si te lavas las manos, te das cuenta o te parece que están You limpias. know they are clean because you've washed them, Te parece que están limpias porque te las has lavado, but the reason you washed them was because they were dirty. pero te las has lavado porque estaban sucias. So now my hands are clean, Entonces ahora mis manos están limpias, but they were dirty. pero antes estaban sucias. Maybe they'll get dirty again. Es decir, que a lo mejor se volverán a ensuciar. So the purity which is established by washing, by cleaning, by visualization and so on, stands in relation to impurity. Es decir, que la pureza que se establece a través de limpiar, de purificar, de hacer visualizaciones, etcétera, se establece sobre la base de la impureza, And de que so puede haber impurezas. then, having done this kind of practice, it's very important to go directly into Dzogchen and relax into the primordial purity, which has never been contaminated and which is not relative to anything else. Por lo tanto, si hacemos esta práctica, justo al terminar es muy importante ir al Dzogchen y relajarse en la pureza primordial, que nunca ha sido contaminada, ni ha estado sucia, ni nada por el estilo, y quedarnos ahí, relajarnos en esa pureza primordial. The advantage of doing the tantric practice is it gives you access to mantras, which are very useful for protecting your mind in difficult situations. Una de las ventajas de esta práctica es que te da acceso, el tantra en general, a los mantras, y los mantras son muy útiles para proteger tu mente en situaciones complejas, difíciles de la vida. As we move in the world, there are many provocations which can easily stimulate old habits that we have. Porque cuando nos movemos por el mundo suele haber muchas provocaciones que hacen que rápidamente se disparen nuestros viejos hábitos. We can find ourselves in judgment on other people.
Nos podemos encontrar fácilmente emitiendo juicios sobre otras personas feeling irritated by what they do. o sintiéndonos irritados por algo que han hecho. And that, of course, pulls us into dualistic conceptualization, the formulation of more concepts, and then we're just spinning around in samsara. Y eso, por supuesto, nos lleva a la dualidad conceptual y a pensar y a emitir muchos más conceptos y juicios, y entonces, sin darnos cuenta, ya estamos otra vez en la rueda del samsara. So, although the structure of the practice is more dualistic than simple Dzogchen, Entonces, aunque la estructura de la práctica pueda parecer más dualista que el simple, el Dzogchen, as long as we are living in a world where we think we truly exist and the things around us truly exist, then we are immersed in deep dualism. mientras vivamos en un mundo en el que creemos que de verdad existimos y que lo que hay a nuestro alrededor de verdad existe, estamos realmente metidos a fondo en el dualismo. And in that case, then the homeopathic dose of dualism that you have in the tantric practice is very useful for curing us of our fever and hallucinations. Y entonces, ya que este es el caso, si estamos en esa dualidad metidos a fondo, entonces una dosis homeopática de práctica que tenga esta base dualista puede curarnos de esta fiebre que tenemos de creer que todo existe y que hay constantemente So the sujeto y next objeto. question says, James said that the practice of chöd and the semdzins were disruptive practices. What does this mean? La siguiente pregunta es que James dijo en alguna ocasión que el chöd y los semdzins eran prácticas disruptivas. ¿Qué significa esto? So if we look at this basic structure of the 3 root poisons, si miramos la estructura básica de los 3 venenos raíces, we have the first is the stupidity or the opacity or the mental dullness, which gives us a sense of reified entities. La primera es la opacidad, que nos da la sensación de reificación, de que las cosas existen, de solidez de las cosas. And from that, we have the 2 directions of desire for certain aspects of the fragmented field and aversion to other aspects of the fragmented field. Y de ahí nacen las otras dos, que son el deseo por algunos aspectos de ese campo fragmentado y la aversión o el rechazo por otros fragmentos de ese campo fragmentado. These 2 movements of energy permeate all forms of human culture. Estos 2 movimientos de energía permean, entran en todos los aspectos de la cultura humana. Generally, desire links to sex. Normalmente el deseo está unido al sexo. And aversion links to death. Y la aversión está unida a la muerte. So in the tantric practice, we enter into a merged union with the form of the meditation deity. En las prácticas tántricas normalmente entramos en unión con alguna forma de la deidad tántrica. So that subject and object merge together. Es decir, que el sujeto y el objeto se funden en uno. This union of opposites brings us to a point of zero, which is emptiness. Y esta unión de 2 opuestos nos lleva al punto de cero, a la vacuidad. So we say, padmasambhava, you are wonderful, you are everything, and me, I'm nothing, I'm rubbish, I'm a bad person, I'm full of confusion. Entonces decimos, padmasambhava, tú eres maravilloso, tienes todas las virtudes, y yo soy una porquería, soy un desastre y no tengo nada. So we bring these 2 first of all, we increase the tension between these polarities, and then we bring them together to merge and dissolve into emptiness. Entonces primero hacemos más fuerte la tensión entre estos 2 extremos y después estos 2 extremos se acercan y se unen y así se crea esta unión.
y desaparecen los dos. Oh, that's eros, or the erotic, or union. Y ese es el eros, el erotismo, la unión. In terms of killing and death, Y respecto a la muerte, we have the desire to kill off all limitations. lo que tenemos es el deseo de matar todas las So, limitaciones. for example, in the chöd practice, Entonces, por ejemplo, en la práctica del chöd, we imagine that the site of our ego, which is our own body, can be destroyed. nos imaginamos que el lugar donde reside el ego, que es nuestro cuerpo, puede ser destruido. Imagine that our awareness leaves our body and enters into the form of Vajrayogini. Nos imaginamos que nuestra presencia deja nuestro cuerpo y adopta la forma de Vajrayogini, Who then cuts off the top of the head of our dead corpse. que corta la parte superior de nuestro cuerpo, o sea, la cabeza de nuestro cadáver, And chops our body up, and it's then fed to various kinds of Buddhas and Bodhisattvas and demons. y corta en trocitos nuestro cadáver, y con esto se alimentan una serie de budas y bodhisattvas y demonios. And because the body is vanished, it's consumed, there's no return. Y dado que el cuerpo ha desaparecido, ha sido consumido, no hay vuelta atrás. Now your truth is Vajrayogini, Entonces ahora tu verdad es Vajrayogini, but on a relative level, you might appear to other people in your usual form. pero a nivel relativo, de verdad relativa, puedes aparecer ante los demás en tu forma habitual. So that is a way of disrupting the continuity that our embodied being is the basis of I, me, myself. Entonces esto es una forma disruptiva porque rompe con la manera habitual de considerarnos yo, mí, lo mío, de toda esta tendencia habitual que tenemos a que solo existo yo. In the series of practices called the semdzins, or apprehending the mind, involve the intensification of energetic experience, so that there is a fundamental contradiction of your usual sense of self. Y en la serie de prácticas a las que se llama semdzins, o atrapar la mente, lo que hacen es intensificar la experiencia energética de la energía hasta que llega un punto en que se rompe la That is experiencia to habitual. say, we create so much energy that we cannot hang on to our sense of who we are. Es decir, creamos tanta energía que ya no podemos agarrarnos a nuestra sensación de cómo somos o de quiénes somos. It's a kind of Dionysian orgiastic experience. Es una especie de experiencia de Dionisos, de orgía, Through which you can see that your familiar body is in fact a harmonization of rhythms. en la que puedes ver que tu cuerpo en realidad es una armonización de ritmos. So our body likes a certain bandwidth of temperatures, not too hot, not too cold. Por ejemplo, a nuestro cuerpo le gusta un rango concreto de temperatura, que no esté demasiado, que no haga demasiado calor y tampoco demasiado frío. If we eat too much, we don't feel well. If we're very hungry, we don't feel well. O si, por ejemplo, comimos demasiado no nos encontramos bien, pero si comemos demasiado poco, tampoco. If we get no exercise, we don't feel so well. If we get too exhausted physically, we also don't feel too well. Si no hacemos nada de ejercicio no nos encontramos bien, pero si hacemos demasiado ejercicio y acabamos completamente agotados, tampoco nos sienta bien. So our body as an energetic system niched inside the systemic field where there are many systems operating has to be constantly managed.
Es decir, que nuestro cuerpo como sistema energético que se encuentra dentro de toda una serie de sistemas energéticos más grandes, constantemente tenemos que gestionarlo, este cuerpo, este sistema energético. Of course, this maintenance is quite exhausting. Y ese mantenimiento es bastante agotador. Because I want to believe that I'm me. Porque claro, yo quiero creer que yo soy yo. I'm just me. Solo soy yo. But if the factors around me are not conducive to my happiness and ease of being me, then I see that the me-ness of me is relative. It is part of a communication with the environment. Pero si los factores que hay a mi alrededor no me llevan a la felicidad, a sentirme a sentirme bien yo, entonces es como que no acaba de gustarme ese sistema. And if you think of how much effort people put into maintaining some ambient temperature, some easy temperature, they have air conditioning in the hot summer and heaters for the cold winter. Si pensamos en la cantidad de energía que utiliza alguna gente o que invierte alguna gente en tener la temperatura ideal con toda una serie de sistemas de aire acondicionado en verano y de calefacción en invierno, This desire to maintain the systemic integrity of our embodied being leads us to constantly be adopting certain factors in the environment and rejecting others. esto muestra que ese deseo de mantener bien nuestro cuerpo, esa inversión de energía en mantener este cuerpo, hace que constantemente estemos haciendo cosas que implican rechazar algunas cosas y algunas personas y querer otras cosas. When we do a disruptive practice like the semdzins, we can go beyond our usual comfort zone. Entonces, cuando hacemos prácticas disruptivas como los semdzins, lo que hacemos es poder ir más allá, poder atravesar, traspasar nuestra zona habitual de confort, nuestra zona en la que nos sentimos cómodos. That allows us to see the purely conventional nature of this point of reference. Y eso nos permite ver cómo nuestro punto de referencia habitual es puramente arbitrario, algo de conveniencia. We are energy. Porque en realidad somos And energía. the more access we have to a wide range of vibrations, the more we are able to respond to diverse situations in the world. Y cuanto más acceso tengamos a diferentes experiencias y situaciones, más acceso tendremos a todas las experiencias del mundo, cuanto más abiertos estemos. Now in Western European countries, people seem to feel overwhelmed by very little. Ahora, actualmente, en los países occidentales, la gente normalmente se ve sobrepasada enseguida por cualquier cosita. In the realm of psychotherapy, people are talking a lot about post-traumatic stress disorder. En el mundo de la psicoterapia hablamos mucho del trastorno postraumático. But what is trauma? ¿Pero qué es el trauma? It makes me feel not like myself. Es algo que hace que no me sienta como yo. So then we are like with the story of the princess and the pea. Y entonces estamos como en el cuento de la princesa y el guisante. The more sensitive you become, the more easily you're traumatized. Que cuanto más sensible eres o te vuelves, más fácilmente te traumatizas. So to disrupt this fine tuning of myself is very helpful for Dharma practice. Entonces, para la práctica del Dharma es muy útil hacer una disrupción, romper con esa manera habitual. Because the familiar, the usual, the reassuring is like a carapace, it's like a shell around us. Porque lo familiar, lo que conocemos, aquello con lo que nos sentimos cómodos, en realidad está formando a nuestro alrededor una especie de caparazón.
creatures who live in a shell are only safe while they're in the shell. Y los seres que viven dentro de caparazones solo están seguros mientras están dentro del caparazón. If they come out of the shell, then the birds can catch them and eat them very quickly. Pero en cuanto salen de su caparazón, los pájaros pueden cazarlos y comérselos muy rápido. So disruptive practices are shell breakers. Por lo tanto, estas prácticas disruptivas son rompedoras de caparazones. The shell makes you feel safe, but at the cost of being very limited. Porque un caparazón hace que te sientas seguro, pero el coste es que te limita So by muchísimo. intentionally freeing yourself from the shell and directly experience your presence as energetic, Por lo tanto, liberándote conscientemente de ese caparazón y experimentando tu energía real, libre, then we have the possibility of being more resilient and pliable and responsive. entonces tenemos la posibilidad de ser más resilientes, de responder mejor a las cosas, de tener más opciones, de adaptarnos mejor. Okay, so then we have a question: how to see through the false sense of self, which is so embedded? La siguiente pregunta es cómo ver a través, o sea, más allá del falso sentido de yo que está tan And enraizado. linked with this is, can we get a taste of freedom without doing your years of retreat? Y enlazado con esta está la pregunta de ¿podemos llegar a catar, a saber cómo es o probar un poquito la libertad sin necesidad de hacer años The de retiro? quickest way to understand the false nature of your sense of self La manera más rápida de comprender tu falso sentido de yo o de verlo is to ask your friends what they honestly think of you. es preguntarle a tus amigos qué piensan de ti de verdad, que te lo They digan. will give you some useful feedback. Y probablemente te van a dar información muy interesante. You are not who you think you are. Y te dirán que no eres quien crees que eres. But also, you are not who they think you are. Lo que pasa es que en realidad tampoco eres quien ellos creen que eres. You are a site of potential Eres un lugar con potencial which is open to multiple readings or identifications. que está abierto a múltiples lecturas, a múltiples identidades, identificaciones. So, my falsity is when I over solidify, over define my sense of who I am. Por lo tanto, mi falsedad es cuando solidifico en exceso quién soy. This has various levels. Y esto tiene muchos niveles. We might have a misperception about our qualities. Por ejemplo, puede que no tengamos una percepción clara o correcta de cuáles son Thinking we nuestras are more cualidades. generous than we are, for example. Puede, por ejemplo, que pensemos que somos más generosos de lo que somos. If you want to recognize that, then you need to observe other people. Y si quieres reconocer eso, entonces tienes que observar a los demás, a las otras personas. Accurately see how other people are. It gives you a relative frame of reference for thinking where you are in that hierarchy. Are you more generous or less generous than they are? Si eres capaz de ver a los demás de manera clara, de manera correcta, entonces eso te puede ayudar a establecer una jerarquía en la que veas si tú eres más generoso o menos generoso que esas personas, por ejemplo. But of course, because our qualities manifest in dependent origination, Pero claro, como nuestras cualidades se manifiestan en dependencia, en originación they are interdependiente, not stable. dependen de otras cosas, no son estables. And so whenever we make a claim to be this kind of person or to be good at doing that particular activity, this construct is not going to be true all the time.
Entonces, cada vez que decimos que somos así o asá, o que tenemos esta cualidad o esta otra cualidad, en realidad todo eso no es más que un constructo, nunca va a ser una verdad absoluta. So we can be false in our identifications of how we are as manifestation. Por lo tanto, podemos ser falsos en cuanto a cómo somos como manifestación, More profoundly, or as a deeper cause of difficulty for us, is the falsity of believing that we truly exist. pero en realidad lo más profundo, lo que realmente causa problemas más profundos, es la falsa creencia en que existimos. So this we can find in the meditation practice. Y eso es lo que podemos ver o encontrar a través de la práctica de When you meditación. relax, if you do the Guru Yoga of the white and then you relax and you open. Porque cuando haces el Guru Yoga o las 3 As o lo que hagas y te relajas y te abres, And then perhaps you look to see who is the experiencer, what is the mind like, or how is my mind. entonces quizá mires quién está experimentando lo que está pasando, cómo es mi mente. Although we have some sense of the ungraspability of our presence, of our being here-ness, Y aunque tengamos alguna claridad ya sobre que nuestra presencia, nuestro estar aquí, no es algo que podamos there atrapar, is often a hazy residual somethingness which seems to be me. siempre hay o suele haber una especie como de sombra o sensación un poco vaga que no acabas de saber qué es, pero que es como que yo soy yo y estoy siempre aquí. It might be a sort of hazy sensation in what you take to be your head. Puedes que sea como una especie de neblina que hay en tu cabeza, o sea, una sensación de tener como una pequeña neblina o algo un poquito Could denso be a en la sense cabeza. of the kind of liveliness or aliveness of your physical presence. O la vitalidad, la sensación de estar vivo que tienes relacionada con tu presencia física. Or it could be like the nyams, the meditation experiences, where perhaps there is just nothing at all, and yet the absence of thought somehow is something that you are conscious of, and this is what's happening for me. O quizá pueda ser un ñam, como las experiencias de meditación en las que no hay nada, pero a pesar de esa ausencia de pensamiento, yo tengo esa sensación de que estoy aquí. Or you have an experience of clarity and you are conscious of it as clarity. O, por ejemplo, tienes una experiencia de claridad y eres consciente de esa experiencia de claridad. Even if you're not running a story, a narrative about it, or even thinking about it very much, Incluso aunque no estés pensando en ello mucho o te estés montando una película o estés narrándote una there is a historia sobre eso, subtle separation between the experience and the experiencer. sigue habiendo una separación sutil entre la experiencia y el que lo experimenta. This is happening Esto está ocurriendo to me. a mí. In that sense of to me, it's difficult to catch it, but it's like an anchor that stops you going free. Y esa sensación de a mí, me está ocurriendo a mí, es muy difícil de pillar, de atrapar, pero es como una especie de ancla que te mantiene pegado ahí a esa sensación de yo. The basic falseness Por lo tanto, la falsedad is básica fundamental ignorance. es la ignorancia fundamental, básica. It's fundamental not because it's always there, but because it's the basis of everything which arises in samsara. Y no es básica o fundamental porque siempre esté ahí, sino porque es la base de todo lo que hay en samsara. As some of us have looked on different occasions, as soon as the relaxed openness of awareness is not attended to, or we are unaware of it, you have the presence of something.
Como hemos visto muchas veces, en cuanto no estás pendiente o no estás en esa sensación de apertura de la presencia, automáticamente ya te parece que estás ahí. This something is just a slight tilt away from integrity. Y esta sensación que desaparece tan rápido, que es tan difícil de pillar, es como esa inclinación que está ahí siempre. There is no splitting or separation, and so there is no true subsequent fragmentation. En realidad no hay separación y por lo tanto no hay una fragmentación real. And yet somethingness seems to continue as a vibration. Sin embargo, hay algo ahí que parece que esté continuamente ahí vibrando. As we know, when we look, our thoughts arise and vanish, sensations arise and vanish, memories and so on, they appear and disappear. Ya sabemos que cuando las miramos, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, lo que sea, aparece y desaparece, constantemente aparecen y desaparecen. So the basic falseness is the seeming continuity of our sense of self. Por lo tanto, la falsedad esencial es esa sensación de continuidad del yo. This is called the rangyud, the kind of self-thread which seems to be there linking every moment of our life as my life. Es lo que llaman rangyu, que es como el hilo de mí mismo, el hilo que une un momento y el otro, dándome esa sensación de que todo eso soy yo, de que soy el mismo el que está experimentando todo eso. There is something. Por lo tanto, hay algo. And there is something because I know there is something. Y hay algo porque yo sé que hay algo. Something is happening for me. Algo me está ocurriendo a mí. So where I'm sitting now, there was a rumbling sound I heard, and I identify, oh, that's a plane in the sky. Por ejemplo, donde estoy ahora sentado ha habido un ruido que ha pasado y yo identifico que eso es un avión que me ha pasado cerca. As soon as I know it's a plane in the sky, En cuanto I yo know sé, that I am the one that knows it's a plane in the sky. en cuanto yo sé que es un avión que está en el cielo, sé que soy yo el que sabe que es un avión en el cielo. So this self-reflexive move, which happens automatically, is constantly reassuring us of our ongoing importance as the central figure in our life's drama. Por lo tanto, esta reflexión constante sobre mí mismo, esta sensación constante de que yo estoy ahí, lo que hace es refrendar esa idea de que yo existo y de que soy el elemento central, el protagonista del teatro, de la obra de teatro que es mi vida. So, on an outer level, if you're talking with friends or at work, Entonces, a un nivel externo, si estás hablando con unos amigos o estás en el trabajo, you try to see how language creates a sense of importance and validity to the behaviors which are being described. intenta ver cómo el lenguaje le da una importancia y una validez a lo que está ocurriendo para hacerlo parecer real. A story has continuity. Cómo es una historia que tiene continuidad, que le da continuidad. So this continuity gives us, even when it's happening on a crude outer level, it's arising from this subtle sense of I'm always here. Y esa continuidad, aunque pueda ser muy clara externamente, en realidad nace de la sensación sutil de que yo estoy siempre aquí. So this is the falseness of turning the great world around ourselves. Esa es la falsedad de convertir, de darle la vuelta al mundo que nos rodea, ahí fuera. What we have is the view from here. Que nosotros vemos desde So aquí in the dentro. world, there are
many events of war, disease, selfishness, exploitation. Por ejemplo, en el mundo hay muchas enfermedades, muerte, explotación, And we react to these things. y nosotros reaccionamos a todas estas We cosas. hear a bit of information and we have an opinion. Por ejemplo, escuchamos información acerca de estas cosas e inmediatamente emitimos una The opinión. outer semantic content of the opinion is not the main problem for meditators. El contenido semántico, el significado de lo que decimos, no es el problema para los meditadores. The issue for us is the way in which we inhabit this opinion as me giving voice to what I know to be true. El problema para los meditadores es cómo decimos eso absolutamente seguros de que soy yo quien lo está pensando y soy yo quien conoce la realidad y estoy diciendo esas palabras que son lo cierto. You know, people have different opinions. Porque podríamos ver claramente que hay mucha You could gente que tiene also opiniones diferentes. try adopting another opinion. Y puedes probar adoptar otra opinión, por ejemplo. If we adopted maybe a very right-wing opinion or a communist opinion, Puedes probar alguna vez a adoptar una opinión de extrema derecha o de extrema izquierda otra vez. a Roman Catholic opinion or Buddhist opinion. Una opinión completamente cristiana católica, otra opinión You completamente see, these budista. are modes of interpretation. Y ver así que todo esto no son más que modos de interpretar lo que pasa. I need a story. Porque yo necesito una historia. The truth of the story is not my main concern. My concern is to have a story. Y lo que más me importa, la preocupación básica, no es que esa historia sea verdad, sino tener una historia. The continuity of the story is the continuity of my sense of self. Porque la continuidad de esa historia es la continuidad de mi sensación de yo. You can see the way conflicts arise in the world and a lot of killing occurs because of the energy of the self. This Si miramos, very powerful energy gets linked onto some ideas. si miramos cuál es el origen de muchos de los conflictos y guerras y desastres que hay en el mundo, en el origen siempre hay un yo que está convencido de que tiene que hacer que sus opiniones sean las que prevalezcan, porque eso es lo que le da la sensación de continuidad, de seguridad de que existe. So the falsity of that we inhabit is not just the falsity of our existence, but how we perceive other people's existence. Por lo tanto, la falsedad básica de la que estamos hablando no es solamente la de nuestra existencia que creemos que es real, sino también la de la existencia de las otras personas. So a few days ago in Kabul, in Afghanistan, outside a school where most of the girls were from the Hazara community, Por ejemplo, en Kabul, en Afganistán, hace unos días, en un colegio de niñas en el que la mayoría eran de la comunidad Hazara, at the time when the girls were coming out of the school, a bomb went off. explotó una bomba justo en el momento en que las niñas salían del colegio. Followed by further bombs. Y le siguieron unas cuantas bombas más. Over 50 girls were killed. Y murieron más de 50 niñas. Why would anybody do such a thing? ¿Por qué alguien haría algo así? When you follow the logic of that particular social community, si sigues la lógica de esa comunidad social concreta, de ese grupo social, the Hazara people are a minority, a denigrated minority in the middle valleys of Afghanistan. ves que esta comunidad Hazara es una minoría marginada en una zona de valles de Afganistán. They belong to the Shia grouping in Islam, and this is a provocation for the dominant Sunni population. Pertenecen a la parte chiita del Islam y eso es una provocación para los suníes. They are girls, and giving girls education makes them spoiled for the purpose of being wives and mothers.
Que dan educación a las niñas y eso hace que luego nos sirvan para ser madres y esposas sumisas. So what I've just described is a whole series of little storylines about the status of women or ethnic minorities or religious belief. Lo que acabo de decir son unas líneas que forman una historia sobre minorías étnicas o sobre la realidad de la mujer en el mundo o sobre las creencias religiosas. When we join these concepts together, we can arrive at what seems to be a propositional truth. Y cuando unes esos conceptos, entonces llegas a lo que parece ser una verdad en forma de frase, o sea, una frase que es cierta sí o sí. If these people didn't send their girls to school, we would not have to kill them. Si esta gente no mandara a sus hijas al colegio, no tendríamos que matarlas. These people are acting against our tradition and they are wrong. We are good. Esta gente está actuando en contra de nuestra tradición. Por lo tanto, son malos. Nosotros somos buenos. No, this kind of belief system may sound mad. Y este tipo de creencias o de historias puede que parezca una locura. But if we observe it, it gives the continuity of the sense of self for the person who believes it. Pero si nos fijamos, lo que hace es mantener la continuidad, la sensación de continuidad del yo para la persona que emite toda esta historia, que cuenta todo esto. So this perhaps lets us see the sustaining nourishment of the basic falseness of the self. Por lo tanto, esto nos permite ver cómo se nutre, de qué se nutre esa falsedad básica del yo. There is a formulation of identity, Hay una formulación de identidad and as a formulation, it's something which is brought together. y como formulación es algo que se une, se junta, It's not intrinsically valid, es decir, que no es válido intrínsecamente por sí mismo, but when it's believed in, the power of that belief pero cuando gives it crees en a ello, false integrity, the integrity, of course it's true, of course it's true. cuando crees en ello, eso le da esa validez de integridad. Crees en ello, es íntegro, es así, por supuesto que es verdad, claro que es así. So that is the basis for the wars that exist all over the world, the lying and cheating of politics, the exploitation of workers in factories and in mines and so on. Y esa es la base de las guerras, de todas las mentiras y corrupción de los políticos, de toda la explotación laboral que hay en las minas y en las fábricas y en diferentes lugares del mundo. The shell of the ego self is made of knowledge. El caparazón del ego está hecho de conocimiento. And inside this shell, I can feel safe. Y dentro de ese caparazón So if you behave in a way that might make a hole in my shell, yo me puedo sentir seguro. Entonces, si tú te comportas de una manera que puede crear un pequeño I will agujerito want en to mi destroy you. caparazón, te voy a destruir. So my shell might be composed of white supremacy, Y mi caparazón puede estar compuesto de supremacía blanca, male supremacy, de machismo, capitalist supremacy, de supremacía capitalista, or the rights to revenge and reparation if I belong to a minority that has been exploited. o de derecho de venganza y de reafirmarme si, por ejemplo, pertenezco a una minoría que ha sido maltratada o marginada. It's very important that I get justice. Porque es muy importante que yo tenga, o sea, que consiga justicia, So for que se haga meditators, justicia. we are not so concerned with the structure of the world because it's all arising from ignorance. Es decir, que no nos interesa tanto la estructura del mundo, porque al fin y al cabo toda surge de la ignorancia. It is illusion which is confusing and bewildering. Es una ilusión que nos confunde, que nos crea grandes
trastornos. But if I believe that I am Scottish, Por ejemplo, si yo me creo que soy escocés and the Scottish have been exploited by the English, y los escoceses han sido explotados por los ingleses, then in order for me to have dignity, I have to fight for Scottish independence. entonces para que yo tenga dignidad, para tener dignidad, tengo que luchar por la independencia escocesa. This is a noble cause. Por lo tanto, esta es una causa noble. It is worth sacrificing time, energy, money, and so on. Vale la pena sacrificar tiempo, energía, dinero, etcétera, por esta So in causa. that way, we see the dynamic of the human experience in samsara. Y así vemos cómo funcionan las dinámicas de energía de las personas en samsara. So if you look at your own mind and you see how many opinions you have, how many cultural beliefs you have, family beliefs, and so on. Por ejemplo, si miras a tu propia mente y te das cuenta de la cantidad de creencias que tienes, por ejemplo, creencias de tipo familiar o culturales, cosas que tienes asumidas, Then you can see that to get to basic falseness, the underlying belief in the true existence of phenomena, is entonces, difficult because it's so covered by all these other beliefs that we disturb us and we spend our time defending. entonces puedes ver lo difícil que es llegar a la falsedad original, a la que hace que creas que tú existes, porque claro, hay tantísimas capas de falsedades encima de esa, tantísimas creencias que de verdad nos creemos que son auténticas y que son así, que es muy complicado. Well, the second part of the question was, can we get a taste of freedom without doing years in retreat? La segunda parte de la pregunta era, ¿podemos probar, ver qué es la libertad sin necesidad de hacer un retiro de años y años? If what is required is a deep taste, although not a profound awakening, then the best way is to get it through nature. Si lo que quieres tener es simplemente una prueba, o sea, un saborearlo y no un despertar profundo, duradero, entonces la mejor manera es hacerlo a través de la naturaleza. For example, when the sky is clear, you can sit in a relaxed way and let your gaze dissolve into the sky with the sun behind you. Por ejemplo, cuando el cielo está muy claro, entonces sentarte tranquilamente y mirar al cielo y dejar que la mirada abierta lo abarque todo. If you just have a slow, easy, relaxed breathing, the emptiness of the sky will show you the emptiness of your mind. Y si simplemente estás ahí relajado, abierto y soltando cada vez que exhalas, la naturaleza vacía y abierta This is del a cielo very te useful mostrará practice for modern people. la naturaleza vacía y abierta de tu mente. Y esta es una buena práctica para la gente de hoy en día. Because we are so used to being energetic and active and making things happen. Porque estamos tan acostumbrados a que todo dependa de nuestra energía y hacer cosas y que conseguir que las cosas ocurran porque actuamos, What can I do in order to get this experience? que siempre estamos preguntando qué puedo hacer para conseguir esta experiencia. In this practice, all you do is you sit and you open your eyes and you allow the sky to come to you. Y en esta práctica lo único que haces es sentarte, abrir la mirada y esperar a que el cielo venga a ti, se abra a ti. So that you can become passive receptive. Es decir, que te vuelves pasivo receptivo. Now with mobile phones and apps, people are very quick to make things happen. Ahora con los teléfonos y la cantidad de aplicaciones que hay en todos los dispositivos electrónicos, la gente está muy acostumbrada a hacer rápidamente que las cosas ocurran. That you had to have in Tibet if you had to travel maybe 50 days to get to visit some friends. Y el tipo de paciencia que tenían, por ejemplo, en el Tíbet, cuando a lo mejor para visitar a unos amigos tenían que esperar 50 días de viaje. Now you can contact them on Zoom instantly. Eso ahora no existe. Ahora los contactas a través de Zoom instantáneamente. So we are used to energy rising and going out into the world.
Es decir, que estamos muy acostumbrados a que la energía surja y vaya, se proyecte hacia el mundo. And of course, if there is a doing, it enforces the subtle sense, I am the doer. Y por supuesto, siempre que hay alguna acción, eso lleva implícito esta sensación sutil de que yo lo estoy haciendo. If you live near the sea, it's also helpful to look at the movement of the waves. Waves don't stop. They just keep coming and coming and coming. They're there and gone, there and gone. Appearance, ungraspable. And then when you have a felt sense of that, you can turn and look at people walking on the beach or birds flying in the sky. Si, por ejemplo, estás acostumbrado a estar en el mar, puedes mirar al cielo y ver cómo las gaviotas pasean o a veces pescan You might peces. just catch a moment of, appearing and vanishing. Puedes ver lo que está ocurriendo la vida en el mar y entonces quedarte en esa sensación de cómo las cosas aparecen y desaparecen. Some shape and color is moving in the sky. Cómo las formas y los colores se mueven en el cielo. Oh, it's a seagull. Y de repente dices, no, si es una gaviota. Now you have the concept, the bird is gone, but you hang on to the concept. Si haces eso, entonces te quedas con el concepto y la gaviota ya se ha ido, pero tú te has quedado agarrado al concepto. So you want to keep inside you the felt sense of the waves coming and going, coming and going. There's nothing much to pin a concept on. Entonces se trata de quedarse con el movimiento de las olas que vienen y van y vienen y van, surgen y se desvanecen, sin ponerle una chinchetita con el nombre a nada. So with that, you can have some confidence that you can function in the world with a quiet mind, a silent mind. Y de esta manera puedes empezar a tener confianza en que puedes funcionar en el mundo con una mente en paz, una mente silenciosa, en calma. The more quiet your mind is, the less you need to make commentary on what's going on, and the less commentary you give, the more of the world you receive. Porque si te acostumbras a que tu mente esté silenciosa, entonces tienes menos necesidad de emitir comentarios internamente y eso hace que estés más abierto a recibir el mundo tal como es. Okay, so this is a question similar to before. If I experience a sense of presence in my heart area, is this related to materiality and therefore not to be given importance? Or is it related to the intrinsic sense of awareness? Esta pregunta es parecida a algunas otras que habían salido, que es si cuando estoy practicando yo noto la presencia en el corazón, eso está relacionado con una realidad relativa y no tengo que hacerle caso, o está relacionado con algo intrínseco de la naturaleza de mi mente. Awareness has no self-content. La presencia no tiene contenido interno propio. So like with the familiar image of the mirror has nothing of itself inside it. Igual que el espejo, en nuestra metáfora habitual del espejo, no tiene nada de sí mismo dentro. So sensations in the body, in the heart, in the knees, in the head. Es decir, que las sensaciones en el cuerpo, da igual donde sean, en las rodillas, en la cabeza, en el This is a corazón, movement of energy, which is in the field of instant presence. Es solamente movimiento de energía que está dentro del campo de la presencia instantánea. What is it? What does it mean? ¿Pero qué es? ¿Qué significa? We don't need to know. No necesitamos saberlo. Something. Es algo. And if we keep it just as something, y si we can get close to the fact it's already gone. Y si lo dejamos simplemente en ese algo, entonces podemos ver cómo ¡plup! Se ha ido. So perhaps it was some nothing. Es decir, que quizás era un algo que en realidad no era nada. So this is our experience. The world is full of diverse some nothings.
Y esa es nuestra experiencia. El mundo está lleno de algos que en realidad son nadas. When you become more aware of how busy your mind is, Cuando empiezas a darte cuenta de hasta qué punto tu mente está agitada y how much ocupada, interpretation and commentary you provide, de la cantidad de interpretaciones y comentarios que constantemente and you emite, start to see the function of this, entonces empiezas a ver la función de esto, which is consolidation, que es consolidar, allowing you to give opinions and conclusions about facts, things that happened. permitirte dar opiniones y llegar a conclusiones, decir cosas que, concluir que las cosas han ocurrido y cómo han ocurrido, hechos. Then you are observing the process of the maintenance of your own falsity. Y entonces cuando ves eso estás observando el proceso de mantenimiento de tu propia falsedad. Whatever is occurring doesn't need your story. Lo que está ocurriendo, sea lo que sea, no necesita tu historia, tu comentario. If you are prone to having a lot of sensation in your meditation, Por lo tanto, si tú tienes la tendencia, te pasa habitualmente que tienes muchas sensaciones en el cuerpo, then it's very useful to do some vipassana body scans. entonces es muy útil hacer practicar un poco de vipassana, de esa especie de escáner corporal, Where you stabilize your focus of attention by concentrating on the breath at the nostrils, en que estabilizas tu atención, fijándote, por ejemplo, en cómo entra y sale el aire por tus narinas, por la nariz. then take that focused attention to the top of your head and gradually scan down through your body. Y llevas esa atención concentrada a tu coronilla, a la punta de la cabeza, y empiezas a hacer un escáner corporal de arriba abajo a través de todo tu cuerpo. And then when you get right down to your feet, you come back up again through the body, very slowly, just noting whatever is there. Y entonces cuando llegas a los pies, vuelves a subir lentamente, simplemente notando todo lo que hay ahí. The more you do that, the more you can see that the continuity of the experience from one moment to the next is conceptual. Y cuanto más hagas eso, más vas a poder ver cómo la continuidad de un momento a otro es solamente conceptual. Concepts are receptacles. Los conceptos son... So if you're scanning through your body and you feel an itch, for example, son como receptores. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo un escáner por tu cuerpo y te das cuenta de que hay algo que te pica, tienes un picor. the term itch, which is a word, a sign, and it also has a concept mixed with it, can hold many different kinds of experience in the body. La palabra picor, que es un significante, unas letras y también un significado y un concepto, en realidad puede dar lugar a, o puede nombrar muchísimas sensaciones diferentes que pueden aparecer en el cuerpo. And the more you can apprehend, take hold of what is occurring, this gathering in gives it a density which seems to allow it to be recognized again in the future. Y cuanto más puedas atrapar lo que está ocurriendo, esa sensación de densidad hace que en el futuro puedas identificar que lo que está pasando es lo mismo que ya había pasado. So in this, you can see the beginning of the three times, past, present, and future. Y aquí, en este punto, en esta situación, puedes ver claramente cómo surgen los tres momentos, pasado, presente, futuro. The actual arising, whatever is, excuse me, in the moment here. Porque lo que está surgiendo en este momento, ahora, aquí, is instantly gone. instantáneamente desaparece. But as you scan through the body, A medida que sigues haciendo el escáner por el cuerpo, and you have the memory, oh,
last time my left shoulder was itchy. Y recuerdas, la última vez o hace un rato me picaba el hombro izquierdo. You find yourself checking, oh, is the itch still there? Entonces te das cuenta, te encuentras a ti mismo comprobando si el picor sigue ahí. Oh, and will it be there when I come back up again? Y seguirá ahí cuando vuelva a subir en el escáner otra vez cuando vaya hacia arriba. And this interweaving between the past, the relative present, and the future is again part of the how we weave the continuity of the sense of self. Y esta relación que establecemos, que se va entretejiendo entre el pasado, el presente y el futuro, contribuye o ayuda mucho a esa sensación también que vamos entretejiendo de la continuidad del yo. The continuity is concept-based. La continuidad está basada en el concepto. It is relying on the application of signs. Se basa en la confianza. The somethingness of a something relies on its identification of what kind of a something it is. En la identificación de los signos, es decir, se basa en la seguridad de que lo que estamos identificando como tal es tal, es decir, que la palabra tal describe. In the Bible it says, in the beginning was the word. De hecho, ya se dice en las escrituras, en el principio fue la palabra. It's the same for us. As soon as the ungraspable appearance is grasped seemingly by a word, you have the beginning. Y lo mismo ocurre para nosotros. En cuanto a las apariencias que son inasibles, hay ahí algo a lo que las puedes unir, que es una palabra, ¡plup!, existen. You want to get the appearance, porque tú quieres atrapar esa apariencia, esa cosa que aparece. but you can't. Pero no puedes. But as a substitute, as a kind of compensation, you get the concept of the something instead. Entonces, como no puedes, como compensación, como sustitución, agarras el concepto, que eso sí que puedes agarrarlo. In this interplay of concepts and interpretive signs allows us to enter into the human dimension of language in which we endlessly talk about something. Y este juego entre signos, significantes y significados nos hace entrar en el lenguaje, que es el mundo de los humanos con el que atribuimos significado a todo y nos perdemos en conversaciones inacabables. So you can, if you watch television news or listen to people talking, you can see how the sequence of concepts creates pictures. Si te fijas en la gente cuando habla o, por ejemplo, en las noticias, en la televisión, puedes ver cómo la gente va creando esas secuencias de palabras que se convierten en historias, en esa continuidad, cómo le dan esa continuidad. This is the basis of novels, poetry, drama, films. Y esa es la base de novelas, películas, obras de teatro, etcétera, de poemas. We, as ego selves, are stories. Porque como ego somos historias. We, as awareness, are silent freshness and brightness. Mientras que como presencia somos frescura y luminosidad. The world doesn't need our stories. Y el mundo no necesita nuestras So we historias. say Dzogchen, the great completion. La palabra Sokpachempo, la gran completud, The always already perfect. significa que todo es perfecto ya. There is no lack. Que no falta nada, no hay ninguna carencia. So if there is no lack, there is no need for our story. Por lo tanto, si no hay carencia, si no hay necesidad de nada, tampoco hay necesidad de nuestras historias. The function of the story is to maintain the ego. La única función de la historia es mantener el ego. Now, in our busy world, where
most of our time is caught up in communication. En este mundo ajetreado y ocupado en que la mayoría del tiempo lo pasamos comunicándonos, We have to find the way to hear the silence in the sound. tenemos que encontrar la manera de poder escuchar el silencio en el sonido. Just as when we read the Heart Sutra and it says form is emptiness, emptiness is not other than form. Igual que cuando leemos el Sutra del Corazón y dice la vacuidad es forma y la forma no es nada más que vacuidad. Similarly, we have a sound is silence, silence is not other than sound. También tenemos que el silencio es sonido y el sonido no es nada más que silencio. If you set them up as polarities, as a binary opposition, Si tú los estableces como opuestos, como extremos opuestos que están en dos extremos, en dos polos opuestos, then you will find that sound is always stealing your silence. entonces verás que el sonido siempre te está robando el silencio. Because either there is silence or there is sound. Porque o bien hay sonido o bien hay silencio. But in Dharma, we want to see the non-contradiction or the unification or the non-division between all the polarities. Pero en Dharma lo que queremos es ver la no contradicción, la no división entre todos los extremos, entre cualquier extremo. Sound as simply a note is gone. El sonido, como por ejemplo una nota instantánea, enseguida se ha ido. Music is a continuity of sounds to have rhythm and melody and so on. La música es una continuidad de sonidos con ritmo y melodía, etc. The sound is movement. El sonido es movimiento. And that movement is a vibration, and each moment of the vibration is just this, just this, just this. Y el movimiento es vibración, y cada momento de eso es simplemente esto, esto, esto. Can you catch sound? ¿Puedes agarrar, puedes atrapar el sonido? We can have concepts about sound. Podemos atrapar conceptos sobre el sonido. You can study music, you can know how to read the musical notation, and so you can write down a musical account of whatever sounds you hear, what key it's in, and so on. Puedes estudiar música y aprender a leer, solfeo, puedes incluso hacer tus propias partituras e intentar así atrapar el sonido. But what do you catch? ¿Pero qué es lo que atrapas? Is a sound is a sound ever in C major? Un sonido, por ejemplo, puede estar siempre en si bemol. You learn about C major when you're in school. Puedes aprender qué es el si bemol cuando estás en el colegio. This is a category, a way of conceptualizing the account of what you hear. O el do mayor. Y esa es una manera de darle sentido a lo que has escuchado o de contar lo que has escuchado. But we don't find such a system in Chinese music or Indian music. Pero, por ejemplo, en la música india o en la música china no hay ese sistema de do mayor. These are conventional categories. Porque son categorías convencionales. We apply the category onto the emergent experience. Y aplicamos esas categorías a la experiencia que surge. So, as with the Vipassana, try to just relax and not apply the interpretation. Entonces, igual que con el Vipassana, intenta simplemente relajarte y no aplicar la interpretación. When you stop telling sound what it will show you its silence. Y cuando dejes de decirle al sonido lo que es, entonces te mostrará su silencio. So that is about our time for today. Y con eso llegamos al final del tiempo que tenemos hoy. We have another meeting in 2 weeks' time. En 2 semanas volveremos a encontrarnos. So hopefully there's something useful this evening.
Espero que esto haya resultado útil. And thank you to our translators, and thank you for your attention. Gracias a todos por vuestra atención y gracias a los traductores. So, good evening. Buenas noches a todos. Thank you. Bye, bye, bye. 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 Thank you. Thank you. Bye. Bye. Next time. Thank you. Thank you. Thank you, James. Obrigada, Milton. Ciao a tutti. Thank you.